Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya están conectados en esta hora con el único propósito de poder escuchar la palabra de Dios, de poder ser ministrados por la poderosa palabra de Dios. Anoche cerramos con el pasaje de Job, capítulo 42, versos del 1 y 2, y dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestras mentes están abiertas a ti, nuestro corazón también. Padre, no hay nada oculto que tú no lo sepas, que tú no lo conozcas. Por eso es que traemos ante ti todas nuestras cargas, todos nuestros pesares, todos nuestros temores, todas aquellas cosas que nos alejan de tu presencia, todas aquellas cosas que son un obstáculo para nuestra fe. Lo traemos a ti, Señor, y te le entregamos, porque queremos ser restaurados por ti, Señor. Padre, perdona todos nuestros pecados. Lávanos en tu preciosa sangre, libéranos de toda opresión, libéranos de toda carga, libéranos, Señor, de todo pecado, de toda contaminación, de toda concupiscencia de pecado, Señor, de toda tentación. Padre, tu palabra nos enseña, Señor, que tenemos que santificarnos cada día. Le dijiste a Josué, santificaos, porque mañana Dios hará maravillas con vosotros. Aleluya. Queremos estar santificados delante de ti, Señor. Queremos venir a ti para que tú nos limpies con hisopo, para que seamos más blancos que la nieve, Señor. Poderoso Dios, nos arrepentimos de todos aquellos pensamientos, actitudes, de todas aquellas cosas, Señor, que tú no las aceptas. Perdónanos, papá. Queremos entrar en tu santuario y alabar y adorar en esta noche. Aprender de ti, que tú, oh Dios, siembres esa semilla de tu palabra y que nuestros corazones puedan ser esa buena tierra, donde esa semilla pueda germinar, pueda crecer, pueda florecer y pueda llevar mucho fruto para tu gloria, Señor. Gracias te doy por Ernesto, tu hijo, Señor. Bendícelo, Padre, bendice sus business, sus negocios allá, Señor, en California. Bendice también a Omar, que trabaja con él, que está, oh Dios mío, en su misma congregación. Bendícelo, papá. Gracias porque son parte de este café. Muchas gracias porque tú juntas de diferentes lugares, Señor, a tus hijos. Muchas gracias, Padre. Gracias porque anoche fue la noche 1350. Gloria a ti, Jesús. Fuiste tú, Señor. Fuiste tu papá. Siempre fuiste tu Padre. Vamos para adelante, hacia la perfección en ti, Señor. En esta noche te damos la bienvenida, la más cordial bienvenida, precioso Espíritu Santo. Sé tú hablando a nuestro corazón. Sé tú llenándonos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé tú dándonos, Señor, la fuerza para levantar nuestros brazos al cielo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, levantar nuestros brazos al cielo, Señor, en una señal de dependencia de ti, decirte, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor, porque contigo, Señor, soy más que vencer. Bendito Padre, entregamos este tiempo en tus manos, tú ministrándonos a través de tu palabra.
y ayúdanos a ser mejores que ayer y mañana seamos mejores que nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenida familia María Rivas. Debes estar viajando, Chiclayo, Ferreñafe, un abrazo para ti. Un abrazo para Beni, mi querido Abel Guevara desde Cocochó, Perú. Maestro, buenas noches, bienvenido a casa. Caleb, bienvenido también. Y nuestro querido maestro en esta noche, Ernesto Corso, hermano, ya estás en casa. Abelito querido, un abrazo enorme, grande para ti, para mi buen amigo Olegario y para toda tu tribu, hermano. Bendiciones. Hágale mi querido Ernesto. Gracias, Max. Muchísimas gracias. Am, Siempre antes del programa me gusta entrar un poco antes porque siempre lo encuentro a Max aquí esperando a todos ustedes y es un momento agradable para conversar con él. Ahora estábamos haciendo una remembranza de cómo ha llegado el café con Max aquí, ¿no? Y es interesante la manera en que Dios mueve el corazón de sus hijos para podernos unir y poder encontrar un lugar en el cual nosotros podamos crecer espiritualmente. Qué importante es poder ser parte de una iglesia, ¿no? Como dijimos el otro día, una iglesia no es un edificio físico, sino que somos cada uno de nosotros. Y yo estoy convencido que un café con Max es parte de esta iglesia universal, es Bien. una iglesia local que funciona por línea, online y que agrupa a personas de diferentes lugares. ¿No? Y esto me alegra mucho, me bendice verlos a ustedes. Y yo la verdad espero en el Señor que ustedes sigan adelante, que esto no pare, que ustedes como iglesia de Dios también vayan siendo sensibles a la voz de Dios, a ese proceso que todos tenemos, porque todos estamos en un proceso de cambio. ¿No? La iglesia misma está en un proceso de cambio. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me gusta mucho este versículo porque habla de que no nos conformemos a este siglo. Es como decir, no te conformes a este mundo, no te acostumbres mucho a este mundo, no aceptes mucho a este mundo, no te conformes a lo que el mundo que te ofrece. Renueva tu mente, transfórmate, es lo que dice la palabra, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué importante es que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor, ¿no? Porque esta palabra nos transporta a la cultura de Dios, porque la cultura del mundo tiene una forma diferente de pensar. Y si la cultura del mundo fuese uh, el camino, pues este mundo sería diferente. Pero este mundo está perdido, cada día está más perdido. Pero nosotros tenemos la cultura de Dios. Es muy interesante lo que dice la palabra. Dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento. Por eso es que empieza este versículo diciendo, no os conforméis a este siglo, no acepten lo que se les dice, no seamos como corderitos, en otra palabra. Es importante el estudio de la palabra del Señor, porque esta nos va a hacer entender, como dice acá, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que creyendo que esta es la palabra de Dios, vamos a continuar el día de hoy con nuestro libro, el primer libro del discipulado del nivel 1, ¿no? Déjenme decirles que este programa de discipulado consta de 3 niveles. Cada nivel consta de 5 libros y cada libro consta de 8 capítulos. Nosotros estamos en el primer nivel, en el libro 1. ¿No? Lo que buscamos finalmente es estar preparados para poder cumplir la misión de Dios, que es ir y hacer discípulos.
Hoy día vamos a continuar sobre el tema de la iglesia. No, hoy día vamos a hablar sobre la ley de la iglesia, el tema principal, una nueva familia a la iglesia. Déjenme compartir aquí, como siempre hacemos, la pantalla. Déjenme hacer esto. Ok. A ver, a ver. Me parece que estoy aprendiendo. A ver, ya es por votarme. Ahora no encuentro el. Acá está. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar sobre la ley de la iglesia, la letra D, la que está por acá. La ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo, revelada en su palabra escrita y la guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y de amor. No hay elemento, tradición o costumbre que pueda equipararse a la palabra en este aspecto. Para nosotros, la palabra de Dios es el todo. Es lo que hablamos al principio cuando leímos Romanos 12:2, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios buena y perfecta, agradable y perfecta. Hemos entendido por las cosas que hemos aceptado de parte de Dios, que viene en su palabra, hemos aceptado esas palabras como verdaderas y al aplicarlas a nuestra vida hemos visto que hay un poder regenerativo en la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra que la Biblia dice pues que la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa el alma y los tuétanos y las coyunturas. Y es que ese impacto que ocasiona la palabra de Dios nos hace comprender que es el mismo Dios que inspira estas palabras, ¿no? De hecho, se me viene a la mente las palabras de Jesús en Juan 10:10 cuando dijo, yo soy el camino, la verdad. Y yo creo que esa verdad, quien es Jesucristo, es suprema. No hay otra verdad más que la de Jesucristo. Las demás son pseudo verdades, ¿no? Muchas son mentiras disfrazadas de rosa, con lacitos, ¿no? Y con perfume, pero son puras mentiras. Nosotros, no, para la ley de la iglesia, la palabra de Dios escrita y la guía del Espíritu Santo es el absoluto, el todo, ¿no? Por eso que ahora más adelante vamos a leer también sobre el gobierno de la iglesia y cómo debemos someternos a nuestras autoridades. Sin embargo, siempre la palabra de Dios va a ser nuestra máxima autoridad. Se me viene ese evento que pasó Jesucristo en la época que estuvo peregrinando por esa tierra para cumplir la labor redentora en su etapa ya final, cuando él estaba ya en la etapa final de su ministerio, cuando él estaba preparándose para simplemente dejarse entregar por sus enemigos y quitarle la vida. A él lo confrontan porque lo que querían era buscarle algo que diga para que él pueda ser arrestado, ¿no? En aquella época, el pueblo judío, como saben ustedes, había sido colonizado por los romanos. Debido a esa colonización, ningún judío podía mandar a la muerte a nadie porque no tenían la autoridad. Entonces, ¿qué cosa hacían ellos? Ellos buscaban de que Jesucristo cayera en un error para que sea Poncio Pilatos, a nombre del pueblo romano, quien ordene la crucifixión y muerte de Jesucristo. Entonces, ellos lo tientan, ¿no? Preguntándole si se debía pagar impuestos o no. Es interesante lo que dice Jesús, que todos sabemos, al pedir la moneda, pregunta de quién es el rostro y dicen del César. Y me gusta lo que contesta, ¿no? Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos como iglesia desestimar la autoridad puesta por Dios en la tierra, pero por otra parte tenemos la autoridad de Dios que está sobre todas las cosas. Y de esto vamos a hablar más adelante, pero la palabra de Dios es el supremo de nosotros. Si algo que nosotros vivimos no se alinea a la palabra de Dios,
es mejor que renueves, como dice la palabra, a tu entendimiento, tu pensamiento, transfórmalo, ¿no? Como la oruga, que es un gusanito, que después se transforma en una mariposa. Tenemos que transformar nuestros pensamientos, cambiar esa forma de pensar que teníamos antes, que se nos fue instruida por nuestra cultura, por la música, por el cine, por las películas que vemos, por los compañeros de colegio, por los comentarios de la gente. Estamos siendo atacados todo el tiempo, pero para nosotros la palabra de Dios tiene que ser nuestro espejo. La máxima ley para nosotros es la palabra de Dios. También otra cosa que debemos considerar en la iglesia es que la iglesia ha sido llamada a ser uno, ¿no? Jesús dijo, te pido por ellos para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno, para que así el mundo sepa que yo les he enviado. Es muy importante también considerar la unidad de la iglesia, ¿no? Buscar estar unidos. Andaba leyendo un libro que se llama, ando ahorita un poco así, que es un libro que enfoca mucho sobre las conductas y los enfoques que tenemos que tener frente a situaciones, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Y es interesante ver que en algunas situaciones la iglesia se divide. Y muchas veces se divide porque líderes o miembros de la iglesia, llevados por las ansiedades que son creadas dentro de nosotros, por las diferencias que somos las personas, nos llevan justamente a hacer todo lo contrario que queremos hacer por las personas a las que queremos ayudar. A veces las iglesias se convierten en un campo de batalla y a veces se vuelven hasta un nido de chismes y de cosas. Qué importante es estar no solamente conectados a la palabra de Dios, estudiándola, sino en todo tiempo sabiendo que tenemos que reflejar la gloria de Dios. Y eso quiere decir vivir lo que estudiamos, vivir lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Por eso que Jesús dijo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo sepa que yo los envié. Pero ¿qué pasa cuando el mundo no ve que somos uno? Ah, no, yo no voy a ese lugar, dicen. Mejor amigo es mi perro. Yo no quiero ir a una iglesia. Y es que a veces nosotros los cristianos nos equivocamos y estamos muy lejos de esa unidad. Y el interés de Dios es que estemos unidos como iglesia. Me gusta mucho lo que hace Max cuando comienza el programa, cuando saluda a uno y al otro y dice su locación y en dónde vive. Lo lindo de una comunidad pequeña es que se conocen entre ustedes, ¿no? Pero sí tienen que saber que en la iglesia puede haber fricciones, en la iglesia puede haber diferencias de carácter, ¿no? Hay diferentes enfoques de hacer las cosas, ¿no? Recordemos siempre que lo más importante no es las demandas que nosotros hacemos para reuniones o las metas que como organización queremos, ¿no? Porque a veces las personas no se pueden alinear a ellas y a veces eso puede ser una molestia para nosotros. Lo más importante, recordemos que son las personas, superar nuestros malos ratos, superar nuestras ansias, lo que nos crean ciertas cosas y recordar que finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es estar enfocados en las personas, ¿no? Hay un versículo muy bonito que menciona a Pablo, esto lo acabo de leer el otro día, que ando yo un poco, aquí estoy en mi oficina, y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 del 6 al 8. ¿Alguien lo tiene por ahí y quiera leerlo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y este versículo me gusta mucho porque el apóstol Pablo
siendo él autoridad dentro de la iglesia cristiana, la primera, digamos, la primera iglesia cristiana, siendo el tremendo personaje que era en aquella época, ¿no? Porque él había fundado muchas iglesias, él fue apóstol para los gentiles, ¿no? Él nunca tomó su posición para estar por encima de la gente. Y dice así, como apóstoles de Cristo, podríamos haber afirmado nuestra autoridad. En cambio, éramos como niños pequeños entre ustedes. Al igual que una madre lactante cuida a sus hijos pequeños, nosotros cuidamos de ti. Debido a que te queríamos tanto, estábamos encantados de compartir contigo no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. Y qué hermoso es este versículo, ¿no? Porque a veces podemos decir muy bonitas prédicas, podemos tener una buena organización en la iglesia, podemos tener tantas cosas, pero en el momento que se nos acerca el hermano, un poquito más y le ladramos. O a veces somos intolerantes o impacientes. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo a veces le digo al Señor, Señor, tú haces cosas conmigo y yo me avergüenzo por las cosas que tú develas ante mis ojos, porque yo me di cuenta que me he equivocado tanto en esta vida y sin embargo en esta etapa de mi vida has venido a develar con un propósito las cosas. Y yo estoy aquí, Señor, para aprender, le digo. Y una de las cosas estas que me ha mostrado el Señor justamente es esto, ¿no? Porque a veces estamos más enfocados en los eventos, en las situaciones, que en la misma iglesia, que en el mismo hermano, ¿no? Es más importante poder tener un tiempo para escucharles, para conversar. Hay una historia que leí el otro día de un pastor americano que viajó o estaba por viajar a México con un grupo internacional que venía de los Estados Unidos a México. Este grupo internacional iba a ir para construir una iglesia. Y así que mientras que este grupo llegaba, el pastor local en México decide avanzar un poco con el proyecto de la iglesia. Y como había recibido por adelantado el dinero que le habían mandado a la iglesia americana, él decide contratar a miembros de la iglesia que tenían necesidad y que muchos de ellos no tenían la pericia y no estaban entrenados para la construcción. Entonces el pastor manda a que recojan unas maderas viejas y las manda a lijar. Ustedes saben, ¿no? Como peruanos, cómo somos para reconstruir. Lijan todo, pero estamos hablando de México. Lijan todo y comienzan a levantar la estructura de la iglesia. Y mientras que va llegando el grupo americano. Y cuando el grupo americano llega a México, había un hermano que estaba encargado de la construcción que se llama Bill. Es un hecho de la vida real. Y cuando Bill llega, Bill era una persona que era muy organizada, planificaba todo, tenía todo el presupuesto hecho, el proyecto por etapas, había calculado las posibilidades de que se presenten eventualidades, ¿no? Y había separado un presupuesto para esto. Había llevado especialistas, electricistas, gafiteros, pintores, albañiles, ¿no? Y cuando llega a esta ciudad en México, encuentra una iglesia que se avanzó con manos inexpertas y el nivel de estrés de él fue mucho, que lo que hizo fue comenzar a desarmar lo que los hermanos habían hecho. Y el pastor de mexicano se sintió humillado, se sintió apenado, ¿no? Y no solamente por él, sino que también había desarmado lo que los otros habían hecho. Entonces el pastor mexicano le dice a Bill, que era el encargado de la construcción de la iglesia, le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo estos hermanos que son de la iglesia, que han sido los que han hecho esto. Júntalos en tu grupo, por favor, porque
el pastor mexicano estaba enfocado en la necesidad de ellos. Y no estaba enfocado en tanto cómo iba a quedar la iglesia. Estaba quedando, armándose una iglesia física, pero no de la manera que quería el grupo americano, ¿no? Que vienen bien organizados y todo, ¿no? Ya saben los gringos cómo son, ¿no? Tiempo es dinero, nada de excusas, a tiempo. Los gringos son muy así, ¿no? Y entonces el grupo, el Bill, el americano, acepta la petición del pastor para que ellos entren al grupo de trabajo. No, sin embargo, el grupo americano, grupo cristiano, ¿no? Hizo todo lo posible para mantener al margen a toda esta gente, ¿no? El único contacto que tuvieron ellos de conversación fue en la reunión final de la construcción, que era un tiempo de camaradería, que ni siquiera el grupo americano pudo aprovechar porque se encontraba en suma frustración porque no habían logrado su objetivo, ¿no? Esta historia es muy interesante porque nos muestra dos enfoques diferentes del pueblo de Dios. Un enfoque orientado hacia los eventos, hacia las reuniones, ¿no? Y hay otro enfoque que está más enfocado en las personas. Ahora, no quiere decir que uno no sea importante y el otro sí lo sea. Ambos son importantes, pero me gusta lo que dice Pablo, porque Pablo dice aquí que él no usó su posición de autoridad, sino que como una madre lactante cuidó a sus pequeños. Dice, y luego dice que estaban encantados de compartir no solo el Evangelio, sino también nuestras vidas. Y es ahí la importancia de la unidad de la Iglesia de Cristo. Que cada uno de nosotros nos estemos interesados en el bienestar de otro. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo estás? No, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está la familia? No, reunámonos, déjame que te visito, nos vemos, vamos a hacer un tiempo de compañerismo. Unirnos, unirnos, ir más allá de lo convencional, crear relaciones. A mí me gusta mucho la iglesia de hoy, miren. Es una iglesia que nos reunimos los domingos, es una iglesia que tenemos lo que se llama los grupos de vida, que no son más otra cosa que las células cristianas. No, tenemos también las clases que damos de tu nueva vida en Cristo. Tenemos las reuniones de jóvenes. O sea, la iglesia siempre está buscando para poder estar interrelacionados. Somos una iglesia pequeña y queremos conocernos más. Es importante ocupar todo nuestro esfuerzo en poder unir a la iglesia, ¿no? En poder convivir. Yo sé que en el caso de ustedes es difícil porque uno creo que está en Puente Piedra, el otro de repente está en la selva, pero siempre hay momentos en que se coincide porque hay gente que también está cerca. Yo cuando estuve en Lima, estuve con Max y estuve con su amigo y compañero de colegio también, Emilio Mora, ¿no? Y con Caleb. Y entonces fue un momento bonito, ¿no? Entonces tenemos que buscar estar unidos, ¿no? En la unidad de la iglesia. Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo. Esto significa que las diferencias humanas que pueden existir, que sean culturales, sociales, raciales, políticas, de edad, etcétera, no debe ser causa de desunión entre nosotros, que hemos sido unidos en el cuerpo de Cristo como con el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Por tanto, existe una gran unidad orgánica indestructible que trasciende las diferencias y los errores de nosotros y que debe reflejar en nuestras relaciones, se debe reflejar en nuestras relaciones unos con otros, ¿no? A veces pasa, ¿no? Por ahí se ha dicho, de política y de fútbol nunca se habla. Y ¿saben qué? Deberíamos. ¿Pero por qué decimos eso? Ah, no, porque no, si hacemos eso vamos a discutir. ¿No? Que yo soy fujimorista, no, que yo soy de López Aliaga, no, que a mí me gusta yo voy a votar ahora por el comediante Carlos Álvarez. Y comienzan las discusiones, pa, pum, pa. Termina en garañones, en malos ratos, y ves a tu casa y dices, viste, escuchaste lo que dijo este fulano. Yo no entiendo cómo se llama cristiano. Y comienzan, hermanos, tenemos que entender que nuestras diferencias sociales, culturales, raciales, políticas, de edad,
Ninguna puede ser razón para que nosotros nos dividamos. El cuerpo orgánico de Dios, que nosotros somos el cuerpo, la iglesia, somos la iglesia de Dios. Su cuerpo tiene que estar unido y nosotros tenemos que aprender a vivir en unidad. Y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo yo aprendo? ¿Qué hacemos para estar unidos? Bueno, hermano, yo le voy a decir algo que me dijo eh, el rector del el instituto donde yo estudio, el pastor Francisco Cerrón, dicho sea de paso. Max, él también es de la Alianza Cristiana y Misionera, y el instituto donde estoy estudiando pertenece a la Alianza. Y yo le hice una vez una pregunta, ¿no?, de este tipo, y él me dijo, bueno, te voy a decir tres cosas, me dijo: ora, ora y ora. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dios paso a paso nos va a ir revelando las cosas que tenemos que hacer. Pero para que nosotros podamos tener la unidad a la cual Dios nos ha llamado, tenemos que morir a nuestra carne. Y la única manera de morir a nuestra carne es una relación íntima, diaria con Jesucristo. La palabra de Dios tiene el poder para podrir el yugo, para quitar las vendas de nuestros ojos. Dice la palabra que el pecado enceguece los ojos de muchos para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. Y siempre el énfasis de la Biblia es intimidad con Dios. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de la actitud, de la disposición, presentar vuestros cuerpos. Está hablando de esa intencionalidad, de eso deliberado que tenemos que hacer. La vida sin Cristo se vive como en una calle que hay semáforos y estás manejando y que a nadie le importan los semáforos. Así vive el mundo. Nosotros no. Nosotros nos sentamos en el timón de la vida y respetamos los letreros de stop, la luz roja, la amarilla. Cuando pasa una anciana tenemos que sobreparar. Tenemos que ser deliberados en nuestra vida. Y dentro de la iglesia es importante. Pero este cambio solamente va a ocurrir en una relación diaria con el Señor. La palabra de Dios es el único que tiene ese poder para podernos cambiar. ¿Cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué dice Juan 13, 34 y 35? Ahí está Emilio Mora, mira, acaba de entrar, creo, ¿eh? Emilio, ¿cómo estás? Ya te estaba extrañando. Y él está de viaje, está por Amazonas, Perú, está lejos, muy lejos, pero unidos en el espíritu. Qué bueno. Qué bueno, Emilio, qué bueno que estés por acá. Vamos a Juan 13, capítulo 13, de 34 y 35. No se empujen, ¿quién quiere leer? Lo leo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Está hablando Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y también está el 35 que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. A mí lo que me impacta en esta lectura, esa dice, como yo os he amado. Oh my God. Me sale el gringo, ¿eh? Oh my God. Me sale el gringo. ¿Cómo que como yo os he amado? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice que él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su naturaleza y se humilló, haciéndose siervo. No, eso, pero, o sea, si lo hizo Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿cuál es nuestra demanda entonces? Tenemos que aprender a humillarnos. Cuando la hermana que a veces que viene a la iglesia de repente no tiene agua en la casa y tiene un mal olor, pero viene con una necesidad muy grande de ser abrazada o de ser ministrada. Qué difícil puede ser a veces, ¿no? Es difícil. O a veces también, ah,
que llegue gente que no conocemos. Qué difícil es acercarnos a alguien que no conocemos. Pero Jesucristo no se quedó en su gloria, sino que vino, se limitó a un cuerpo. Y él voluntariamente decidió limitarse, porque aún metido en el cuerpo de Jesucristo, porque Jesús bien claro dejó a su generación que él vino para ser igual que ellos, porque se hacía llamar el Hijo del Hombre. Él nunca se llamó el Mesías. Él era el Hijo del Hombre, así se presentaba, porque quería identificarse con su cultura. Él no quería pavonearse. Por el contrario, él le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, ese mandamiento que nos ha enseñado es que nos amemos unos a otros como yo los he amado. Dice. Hermanos, esto es algo que es un proceso en el que todos tenemos que entrar. Ninguno de nosotros puede decir que ya lo alcanzó, porque todos estamos en ese proceso de cambio. Pero como les dije antes, no podemos andar en la vida como sentados en un carro sin respetar las luces rojas, sin respetar la regla de tránsito, sin respetar a los peatones. No podemos andar así. Tenemos que ser intencionales, deliberados. Y en ese sentido tenemos que recordar el ejemplo de Jesucristo y este mandamiento que nos dio. Ámense los unos a los otros. Así que si por ahí tienes a alguien que te cae antipático, anda y acércate y pídele disculpas. Pídele disculpas y ¿sabes qué? Vas a ver cómo el Señor va a volver a esa persona tu mejor amigo. Bueno, si no te quiere perdonar, ya hiciste tu parte. Pero tenemos que ser como Jesucristo. ¿Qué pidió fervientemente el mismo Señor en oración en Juan 17, 20, 23? Juan 17, 20, 23. Creo que Emilio está ahí en la... Emilio, ¿lo tienes? A ver, espera un ratito. Juan, Capítulo 17, del versículo 20 al 23. que es Juan 1, Juan, El Evangelio de Juan, ahí, acá está. Juan, ¿qué más me dijo? capítulo 17, ve hasta el 17, versículo 20 y vas a leer hasta el 23. del 17 al 23, ¿no? Capítulo 17, versículo 20. Ya, versículo 20, ¿no? Ahí está. El 20, ¿no? Sí, señor. Más no ruego, eso, Correcto. más no ruego solamente por estos, sí, por estos, sino también por los que han de creer en mí a la palabra de ellos. Dale. 21 de leo, ¿no? Está el 23. Allá, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozca que tú me enviaste y Ahí. y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amado. Qué maravilla, qué hermosas palabras las de Jesús, ¿no? Porque Jesús estaba ya dando sus últimas palabras antes de despedirse de sus discípulos. Pero ¿sabes qué? Él no se olvidó de ti y de mí. Aún en ese momento no se olvidó de ti y de mí. Él dijo, y te pido por los que han de creer. Y te pido por los que han de creer, dice. Mas os ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Él no se olvidó de nosotros. Dice, por la palabra de ellos. ¿Quién es la palabra de ellos? La iglesia. La iglesia. La iglesia, tú, yo. Qué interesante es saber, aquí también es muy importante, aquí vemos una labor importante en la iglesia, es que nosotros no podemos callar. No, si yo callo y no le hablo a alguien,
corto la bendición. Es importante que la iglesia siga predicando la palabra, pero ese es otro tema. Pero dice, refiriéndose a la unidad de la iglesia, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso quiere decir que la unidad nos une al Señor. Si estamos divididos, eso no nos va a acercar al Señor. Estar unidos nos acerca al Señor, porque cumplimos el propósito. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es otra cosa que tiene de beneficio la unidad, para que el mundo sepa, ¿no? Porque si el mundo va a ver que nos estamos peleando, entonces no, mejor me quedo acá nomás, mejor me voy al club regatas y la paso mejor ahí. No. Tenemos que estar unidos para que el mundo sepa. La gloria que me diste, yo les he dado. Miren eso. Pero ¿de qué gloria está hablando? ¿De qué gloria está hablando él? Él está hablando de la gloria que se refleja en ese poder regenerativo del poder de Dios en nosotros. Esa gloria actúa en él. Jesucristo, en todos los tiempos que estuvo en ese cuerpo, nunca pecó. Porque él era un hombre que tenía una relación con su Padre. Porque un tipo que estaba dedicado. Había venido con un propósito y ese propósito lo tenía que cumplir hasta el final, porque inclusive le dijo, Padre, cuando estaba antes de ser arrestado y estaba pasando por la angustia de saber que su cuerpo iba a ser azotado, iba a ser latigado, iba a ser humillado, escupido y que iba a pasar el dolor, porque en ese cuerpo él ya sabía lo que era el dolor. Inclusive la Biblia dice de que él sudaba gotas de sangre y ahora se sabe que las personas cuando pasan por sumo estrés pueden transpirar, los vasos capilares de la piel se les raja y puede sudar uno sangre, sudor con sangre. Sin embargo, él siguió hasta el final y esa es la gloria que él recibió. ¿Saben qué? Jesucristo era una persona que yo me imagino que él, en cierto modo, tenía que contenerse, ¿no? Porque su gloria era tan grande, ¿no?, que la gente la podía ver cuando estaba dispuesta a cambiar, ¿no? Es como cuando un hijo va donde su papá, ¿no?, y sabe que ha hecho algo malo, ¿no? Y el hijo está, recordemos cuando somos pequeños, a veces no podemos mirar a papá, ¿no? Y estamos con la cabeza abajo. Y papá nos mira y dice, has hecho algo malo, ¿no? Y entonces estamos con la cabecita así, ¿no? Te has portado mal, ¿no? Tú sabes que te has portado mal y no podemos mirarlo. Pero cuando somos sinvergüenza lo miramos haciendo mal, ¿no? No nos importa. Porque no podemos ver la gloria del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Él tenía una gloria que reflejaba santidad, perfección. Esa gloria es la que Él nos ha dado a nosotros, en ese cambio que está habiendo en nosotros, para que el mundo sepa que yo les he enviado. Esa misma gloria. Miren, ha pasado los años de mi vida cristiana y en un tiempo, si tú le preguntabas a gente que me conocía y preguntaba una opinión de mí, iban a decir, no iban a decir nada diferente de lo que dirían de otras personas. Ha pasado el tiempo y yo veo lo que Dios está haciendo ahora. El otro día mi esposa me dijo algo y me dijo, Ernesto, me dijo, tú tienes que ser un hombre que tienes que forzar para cambiar cada día más, porque la gente te mira como un modelo a seguir. Y yo me quedé así espantado. Pero yo ya sabía que mi esposa estaba diciendo la verdad. Y yo reconozco que eso a veces puedo reflejar hacia las personas, pero no soy yo. Es la gloria de Dios, no es mía. Las palabras, como dijo Jesús, las palabras que yo digo no son las palabras que mi Padre me ha dicho que yo les diga. Y Jesús tenía ese impacto, ese poder, porque era palabra de Dios. Era poder de Dios, porque la palabra de Dios es regenerativa, pero esa palabra solamente puede trabajar en una vida que está dispuesta a vivir en santidad. Tú no puedes coger la manguera
para regar el jardín y conectar al caño, pero previamente echarle petróleo y pretender que cuando abres el caño y quieres regar el jardín, salga agua limpia. Si la manguera está con petróleo adentro, vas a ensuciar lo que vas a regar. Puedes matarlo. Qué importante es que nosotros podamos tener una vida consagrada al Señor, porque nos ha dado esa gloria y para que el mundo crea. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos para que sean uno. Eso es otra cosa. Esa gloria de Dios, ese poder regenerativo de Dios en nuestras vidas, hacen que dentro de la iglesia nosotros seamos uno. Hermano, si no te sientes bien en una iglesia, si alguien tú ves por ahí, porque yo estoy seguro que aquí en este grupo no pasa, pero si tú ves por ahí alguno que no quiere ni ir a la iglesia, que quiere ser solito, esa persona no va a poder crecer. Porque esa persona no va a una iglesia porque no quiere ser confrontado. No les gusta a la gente. No les gusta la manera de ser la gente. Y sabes qué, te voy a decir una cosa, que la única forma que Dios va a usar para que nosotros moldemos nuestro carácter es otra persona. Y si nos escondemos en nuestras casas y no somos confrontados, nunca vamos a poder cambiar. Y la iglesia está llamada todavía, está llamada todavía a ser unida. Eso nos está impulsando a la unidad, a ser deliberados, a ser intencionales. ¿A qué nos exhorta Efesios 4 del 1 al 6? Efesios 4 del 1 al 6. Dice, yo pues, a ver, déjame ver si estoy bien, ¿sí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Voy a repetir. Soportaos con paciencia los unos a otros con amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es para todos y por todos y en todos. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo espíritu, hemos sido llamados con la misma esperanza, con la misma vocación, tenemos una misma fe, un mismo bautizo. Tenemos que mantener la unidad. Yo estoy ahora en una etapa de mi vida donde le pido al Señor que me ayude a cambiar las cosas que no veo. Gracias a Dios que tengo a mi esposa. A mi esposa, así no le pregunte, me va a decir lo que yo estoy mal, así que yo le doy gracias a Dios a mi esposa porque ella es usada por Dios. Y justo hoy en la mañana tuve una conversación con ella y me dijo, Ernesto, tú tienes que cambiar esto. ¿No? Y me lo hizo así, ¡pap! Y me sentía como esa cuarera, ¡pap! Porque nadie me conoce como ella. Pero le doy gracias al Señor porque quiero morir en la carne. Que viva Cristo. Quiero más y más de su poder. Porque Dios nos ha llamado a ser una iglesia unida. A eso nos ha llamado, Señor. A eso nos exhorta. Un mismo Padre, un mismo propósito, un mismo bautismo, un mismo Señor. ¿No? Qué triste es ver a una familia entre los hermanos están todos divididos, ¿no? Donde el hermano no puede ver a la hermana y el otro no le gusta el otro porque esto, por lo otro. Y es triste. Dice, el énfasis en 1 Corintios 12, ya estamos casi terminando la obra y terminando estos capítulos, así que vamos a leer el énfasis de 1 Corintios 12. Corintios. Primera de Corintios 12. Primera. El 13 al 27. Corintios, ¿qué me dijo? Primera. 12. Capítulo 12 del versículo 13 al 27. Es un poco largo. 13 al 27.
Porque uno es el Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean de la selva, sean de la costa, sean cholos, sean serranos, sean pitucos, sean pobres, sean educados, sean ignorantes, sea que huelan bien o sea que huelan mal, sea que me guste su carácter o no me guste, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por esto no será del cuerpo? O si dijera mi oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso será del cuerpo? Esto me recuerda mucho a los hermanos que a veces nosotros queremos que las personas sean como nosotros. Ay, ¿por qué él no es oreja como yo? No me gusta el ojo. ¿Qué nos hace pensar que otra persona tiene que ser igual que nosotros? El ego. ¿Por qué otra persona tiene que ser igual que nosotros? Saben que todos tenemos que ser igual a Jesucristo. Que todos estamos llenos de defectos. Dios nos ha llamado a la unidad. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ustedes se imaginan un cuerpo lleno de nariz, una nariz acá, otra nariz acá, otra nariz acá, otra nariz aquí, acá, una nariz aquí. Seríamos de otro planeta, creo que pura nariz nada más. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Esto es muy interesante. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son más necesarios. Miren, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentado en la mesa o en cualquier lugar hemos hecho esto? Saben que aquí hay una parte del cuerpo que nunca nosotros miramos, pensamos que no tiene interés, el codo. El codo puede ser feo, ¿no? Se arruga, se percude. ¿Acaso no es importante por ser codo? ¿No? O a veces los pies, ¿no? Los pies a veces tienen glándulas, como se encierran mucho, uno se pone zapatos de plástico, se agarra mal olor. No es tan bonita como la cara, bueno, la cara uno se afeita, se hace el corte, se echa perfume. ¿Pero acaso no es del cuerpo? ¿Acaso los pies no son tan importantes como la cara? ¿Acaso le puedes decir la cabeza a los pies que no te necesito? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Verdad? Nuestras manos, las uñas, por ejemplo, nuestros dedos, ¿no? Las uñas son parte de nuestro cuerpo, pero cuando comienzan a crecer, comienzan a verse mal, ¿no? Qué feo es verse con las manos, con las uñas sucias, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me las corto, ¿no? Hay algunos que se hacen manicure también, algunos hombres. Se cortan las cutículas para que la mano se vea bonita, ¿no? Pero eso, ¿quién lo decide? El cuerpo, para que yo tenga unas manos bonitas. Asimismo, tenemos que tener más cuidado de aquellos que tienen aparentemente menor decoro o menor apariencia dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no podemos ignorar a quien menos nos parece, ¿no? A veces las iglesias entras y está en una argolla, ¿no? La argolla de los colorados, la argolla de los que son, viven en los conos, qué sé yo. Dios nos libre de ser así. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, dándole mayor honor al que le faltaba. Qué lindo es poder escuchar esto, ¿no? Que Dios nos está llevando a que nosotros cuidemos, ¿verdad? A esas personas, ¿no? Que hay que darle honor,
que hay que darle cuidado porque son los menos decorosos, porque los más bonitos casi no necesitan cuidado, ¿no? Ya está bonito, pues, esa parte, ¿no? Esa es la orientación que nos manda Dios, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Bueno, ¿qué pasa cuando nos hacemos un corte? Nos cortamos, estamos caminando y de pronto, si queremos, hacemos así, pum, nos cortamos y ¡au! Decimos, y todo el cuerpo ordenado por la mente, se enfoca en el dolor. Estás pensando en el dolor, tu sistema nervioso está sintiendo el dolor, tu mano está cubriendo la herida, rápidamente el cerebro dice, vamos a comprar una bendita, vamos a ponerle alcohol, vamos a ponerle puntos rápido, y tus pies se mueven, parte del cuerpo, para ir a solucionar ese corte. Vas y coges la mano y la mano agarra y cura. Los dedos tienen que estar limpios, hay que limpiar estos dedos sucios. Estos dedos sucios no pueden tocar la herida porque se van a manchar. Estos son miembros de la iglesia. Vamos a cuidarlos. La palabra del Señor es tan sabia que por eso Él ha dicho que Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia de Dios. Hermanos, el tiempo nos gana, pero que recordemos esto que estamos hablando. Renunciemos a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra forma de ver la vida. Renovemos, transformemos nuestra manera de pensar para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces le culpamos a Dios por muchas cosas de nuestra vida y la realidad es que no acudimos a Él, o si acudimos no nos importa lo que Él diga y después nos quejamos. Recordemos las palabras del Señor y hagámoslas nuestras. Permítanme orar por ustedes, por favor. Señor, yo te doy gracias por este grupo que estamos aquí reunidos. Te doy gracias porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta y el Espíritu Santo que mora en cada uno de las personas que están aquí reunidas, Señor, está atento para que cualquiera de nosotros que esté dispuesto a hacer el cambio, Él pudra el yugo, rompa las cadenas y quite las vendas de nuestros ojos. Te rogamos y te ruego, Señor, por este grupo, para que tú sigas haciendo la obra, para que tú, Señor, sigas haciendo de este grupo, Señor, un grupo que refleje la unidad del cuerpo de Cristo, un grupo que refleje intencionalmente ese interés. Te doy gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahí te doy la posta, Max. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Gracias a ti, a Ernesto, querido. Muchas gracias a cada uno de vosotros que se han reunido en esta noche. Emilio, Abel, Beni, María Rivas, Juan González, Chío, Omar, Daniel García, nuestro hermano querido también. Gracias por su amable sintonía. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, mañana estaremos reunidos. Hoy allá, el día de hoy, 17 de septiembre, allá el pueblo donde yo nací, está de aniversario, cumple 63 años. O sea, como les comentaba, ¿no? Fundaron ese pueblo para que yo pudiera nacer. Nadie me cree. Bueno, no importa. No es el tema ahora, ¿no? Entonces, nuestro querido Pedro Ruiz está de aniversario. Que Dios bendiga ese pueblo, que Dios levante gente valerosa, gente de fe allí. Ahí está nuestro querido Emilio Mori en este momento, ha ido para las celebraciones allá. Y hay un grupo de compañeros de colegio que se han juntado ahí. Que el Señor los bendiga ricamente. Amados hermanos, siempre es un honor compartir con ustedes. Que Dios los bendiga ricamente. Si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su palabra. Estará Dios mediante el pastor Juan Alemán desde Zapampa, Perú, compartiendo con nosotros. Hasta mientras, que el Señor los siga bendiciendo. Un abrazo fraterno para todos. Muy buenas noches, familia. Bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, papá.